Hola, buenas tardes, soy Fabricio y hoy voy a hablar sobre el paper que escogí para mi proyecto final de NLP. Hablaré sobre Language Models are Unsupervised Multistack Learners. Fue creado por Alex Radford, Jeffrey Wu, entre otros. Bueno, este trabajo surge de la necesidad de tener sistemas de procesamiento del lenguaje natural que fueran más expertos generalistas en lugar de ser especialistas en tareas pues muy estrechas, en tareas muy específicas. Los sistemas en esa época tendían a ser muy frágiles y sensibles a pequeñas variaciones en la distribución de los datos y la especificación de la tarea. Entonces, las motivaciones, el objetivo de este trabajo pues era desarrollar un modelo que pudiera manejar múltiples tareas, asimismo sin la necesidad de crear y etiquetar un conjunto de datos de entrenamiento para cada tarea. En la introducción, el paper fue publicado por OpenAI, que es el propietario de GPT, de GPT-2, lo que conocemos actualmente. Aborda una de las mayores revoluciones en el procesamiento del lenguaje natural. GPT-2, que demuestra una habilidad excepcional para generar texto de alta calidad, coherente y relevante, obviamente superando a sus predecesores en varias tareas. Este paper hace hincapié en el argumento de que los modelos de lenguaje pueden ser aprendices multitarea sin supervisión. Este enfoque contrasta con los métodos anteriores de NLP que requerían de un entrenamiento supervisado específico para cada tarea individual. A través de sus experimentos y resultados, los autores de GPT-2 demuestran que se pueden generar resultados de alta calidad en una variedad de tareas, por ejemplo, traducción, resumir un texto, sin ninguna supervisación o entrenamiento específico de cada tarea. Las motivaciones pues ya las mencioné en la introducción, que es pues algo más general, un entrenamiento con datos sin tanta etiquetación manual. Y bueno, el approach en este paper es que en los últimos años ha habido mejoras significativas en la expresividad de los modelos que pueden calcular estas probabilidades condicionales, como lo que son las arquitecturas de autoatención, que está el transformer, que GPT-2 utiliza transformers, y bueno, los transformers pues son la base de muchos modelos, ¿no? Por ejemplo, BERT, GPT, entre otros, y estos modelos han demostrado excelentes resultados. En el núcleo de este enfoque está el modelado del lenguaje. Suele ser enmarcado como una estimación de distribución no supervisada. Dado que el lenguaje tiene un ordenamiento secuencial natural, es muy común factorizar las probabilidades conjuntas sobre los símbolos como el producto de probabilidades condicionales, que fue algo que mencionó Jelinek y Mercer y Bengio también. El train dataset que utiliza en el GPT-2 en este paper es uno nuevo que fue creado llamado WebText, que se crea a partir de millones de enlaces que salen de Reddit. Estos 45 millones de enlaces pues proporcionan una gran variedad de palabras y muy rico para el entrenamiento del modelo de lenguaje. Este trabajo se centra en el entrenamiento de modelos de lenguaje conjuntos más amplios y diversos. Sin embargo, todos los documentos de Wikipedia que estaban en el conjunto de datos, pues se eliminaron para evitar algunas complicaciones, debido a que podía existir una superposición de datos en el momento de entrenar con las tareas de evaluación. Aquí hay un ejemplo de uso del dataset. Utilizaron GPT-2 para traducir palabras o más bien oraciones de inglés a francés y de francés a inglés. Aquí podemos ver un ejemplo que dice I'm not the cleverest man in the world, but like they say it in French. Y ya en francés dice Je ne suis pas imbécile, que más o menos significa I'm not fool. Entonces tiene una manera muy peculiar para traducir, más que traducir textualmente, como que lo cambia a como sería decirlo más comúnmente.
Y bueno, en el Input Representation, en ese segmento se centra en cómo se representa la entrada de un modelo de lenguaje. Los modelos de lenguaje actuales pueden tener algunas limitaciones debido a los pasos de preprocesamiento que empleaban. En este caso, este estudio utilizó la codificación de pares de bytes, BPE, que es un término medio entre el modelado del lenguaje a nivel de caracteres y a nivel de palabras. Este mismo pues permite una interpolación efectiva entre entradas a nivel de palabras para secuencias de símbolos frecuentes y también para entradas a nivel de caracteres para secuencias de números infrecuentes. Esta representación de entrada pues sirvió mucho para asignar una probabilidad a cualquier cadena Unicode, que facilita así la evaluación de los modelos de lenguaje en cualquier conjunto de datos. Esto sin importar el preprocesamiento o la tokenización o el tamaño del vocabulario. El modelo utilizado pues se basa en una arquitectura de transformer que utilizan los modelos de lenguaje. Sigue con los parámetros, con los detalles del modelo de GPT, perdón, con algunas modificaciones. La normalización de las capas se trasladó a la entrada de cada subbloque, similar a una red residual de preactivación. Las redes residuales o las ResNets, como las conocemos, pues sabemos que son una estructura de red neuronal que sirven para disminuir, mitigar el problema de desvanecimiento del gradiente. Y bueno, la variante que es la de preactivación, pues cambia la secuencia, ¿no? Cambia a normalización, después función de activación, convolución, otra vez normalización, luego otra función de activación y al final otra convolución. De ahí viene su nombre, de que cambia por la forma de cómo funciona. En la experimentación, pues los autores entrenaron y evaluaron 4 modelos de GPT-2 de diferentes tamaños, cada uno con una cantidad de millones de parámetros diferentes, y en cada uno pues ajustaron la tasa de aprendizaje para obtener mejores resultados con el dataset de WebText. Aquí existen, o más bien aquí tengo algunos de los experimentos que utilizan GPT. Por ejemplo, está el Language Modeling, que pues los autores observaron que en los modelos de lenguaje de WebText se desempeñaron bien en diferentes dominios y en conjuntos de datos, superando, me parece, que el estado de arte de 7 de los 8 conjuntos de datos en un escenario sin entrenamiento previo. Obviamente se observaron mejoras significativas en conjuntos de datos más pequeños. También tenemos otro ejemplo que es Lambda, que es un conjunto de datos. Pues evalúa la capacidad de modelar dependencias de largo alcance en el texto. GPT-2 mejora considerablemente el rendimiento en esta tarea, aumentando la precisión del 19% hasta el 52.66%. La mayoría de los errores de GPT-2 pues resultaron ser continuaciones válidas de la oración. Voy a hablar de otro experimento. No voy a hablar de todos debido al tiempo que tengo. El último que diré pues es la traducción. Se pone a prueba si GPT-2 ha comenzado a aprender a traducir en un idioma a otro. Y bueno, en este caso se probó con inglés a francés. Y GPT-2 obtiene 5 Blue, que es ligeramente peor que una sustitución de palabra por palabra con un léxico bilingüe. Hay tareas que no se le da muy bien a GPT-2, pero en las versiones consiguientes, pues esto mejoró. Tenemos este caso de generalización y memorización. Recientes trabajos han demostrado que los conjuntos de imágenes comunes contienen una cantidad no trivial de imágenes casi duplicadas. Entonces, esto de la duplicidad hace que, pues más que nada, el modelo memorice en vez de aprender y generalice, ¿no? Los análisis sugieren que la superposición de los datos entre los
datos de entrenamiento de WebText y los conjuntos de evaluación específicos proporcionan un pequeño constante beneficio a los resultados reportados. Sin embargo, para la mayoría de los conjuntos de datos, pues notamos superposiciones significativamente mayores a las que ya existen. Otra forma potencial de determinar si el rendimiento de estos modelos se debe a la memorización es inspeccionar su rendimiento pues en su propio conjunto de datos retenidos. Los trabajos relacionados con este paper con GPT-2, pues gran parte de este trabajo ha medido el rendimiento de modelos de lenguaje más grandes, con conjunto de datos más grandes, como Jod4Wix en el 2016 y Baclar en el 2016 también. También se han documentado funcionalidades interesantes aprendidas en modelos generativos, como la capacidad de seguir el ancho de línea y detectar citas y comentarios, también así como traducir nombres entre idiomas. Se han explorado algunos enfoques alternativos para la construcción de grandes corpus de texto de páginas web, como es Corpus iWeb. Algunos trabajos recientes han demostrado que los modelos de lenguaje preentrenados son útiles cuando se ajustan finamente para tareas de generación difíciles como el diálogo de chit-chat y los sistemas de respuesta a preguntas basadas en diálogos. En la discusión, pues la investigación sugiere que el aprendizaje de tareas no supervisadas es un área prometedora. En ese tiempo todavía prometía mucho, actualmente pues ya es otra cosa, ¿no? Ya es algo mejor, algo más capaz. Aunque GPT-2 ha mostrado un rendimiento en muchas tareas en PNL, hay muchas otras que podrían ser evaluadas. No está claro dónde está el límite con el ajuste fino en el rendimiento de GPT-2. Los planes futuros incluían investigar ese ajuste fino en referencias como Glue y si los datos de entrenamiento adicionales y la capacidad de GPT-2 podían superar las ineficiencias en las representaciones unidireccionales. Y bueno, como conclusión, cuando se entrena un modelo de lenguaje grande en un conjunto de datos suficientemente grande y diverso, pues es capaz de desempeñarse bien en muchos dominios y en conjuntos de datos. La diversidad de estas tareas que el modelo es capaz de realizar en un entorno de zero shot sugiere que los modelos de alta capacidad entrenados para maximizar la probabilidad de corpus del texto suficientemente variado comienzan a aprender cómo realizar una cantidad sorprendente de tareas sin la necesidad explícita de ser supervisados. Y bueno, por parte de la presentación es todo. Y bueno, algo que quiero decir o comentar antes de acabar con la presentación es pues explicarles qué es lo de Zero Shot. Se refiere pues a la capacidad de un modelo para manejar situaciones o tareas que no vio durante su entrenamiento. Es capaz de generalizar a partir de lo que aprendió y de esta manera manejar nuevas tareas o situaciones sin haber recibido ejemplos de ellas durante su fase de entrenamiento. Y bueno, por parte de la presentación es todo. A continuación voy a explicar la implementación en código de GPT-2. Bueno, continuando con la parte de la implementación de código. En la implementación se utilizará GPT-2 para generar texto. Es un modelo de generación de texto. Fue creado por Max Wolf en octubre 17 del 2021. Es relativamente actual. Y bueno, en la primera celda pues tenemos lo necesario para poder ejecutar GPT-2. Tenemos el comando para instalar el paquete de GPT-2 simple, que pues es el que vamos a usar para la generación de código. También importamos GPT-2 simple, que es el que se permite que se utilicen pues, las funciones en todo el código. Vamos a utilizar Datetime, que pues es un módulo para
manipular fechas y tiempos en Python. Y ya por último, lo de Google Colab para importar los, los archivos, perdón, de Google Drive. Esto es nada más para saber qué se está utilizando en el entorno de Google Colab con los GPUs. Esta parte es es la función para descargar el modelo preentrenado de GPT-2 de OpenAI. Sabemos que existen 4 tamaños de modelo. En este caso vamos a usar el modelo de 124 millones de parámetros, porque si quisiéramos ejecutar los otros ocuparíamos pues más poder y más memoria, cosa que actualmente no tengo en Colab. Y siguiendo con el código, pues esta celda es para utilizar los archivos de Google Drive. Aquí uso la instancia para ver qué archivo vamos a utilizar. En este caso, book corpus, que bueno, acá está el código de book corpus que utilicé para generar una muestra de book corpus. Como sabemos, el dataset original pues tiene un tamaño bastante grande, de 1.20 gigas aproximadamente, pero lo que hice fue solamente tomar 9 megas aproximadamente del dataset para, para entrenar el modelo. Entonces, siguiendo con esto, aquí lo que se hace pues es copiar el archivo desde Google Drive a la máquina virtual en donde se está ejecutando el notebook de Google Colaboratory. En la parte de FineTune GPT, aquí es donde se inicia la sesión que vamos a usar de TensorFlow para GPT-2. Aquí pues se establecen los parámetros. Por ejemplo, ses es la sesión de TensorFlow que se acaba de iniciar. El dataset pues es el nombre del archivo. El model name es el tamaño del modelo que vamos a utilizar. Entre otros, por ejemplo, tiene 1000 steps. Y por ejemplo en sample every es 200, porque cada 200 pasos va a mostrar cómo está generando texto, y cada 500 va a guardar como un punto de control, un checkpoint. Continuando, bueno, aquí se muestra cómo estuvo el modelo entrenando. Fue un total de media hora, 35 minutos aproximadamente. Sí, estuvo bastante largo. Y bueno, aquí se muestran como ejemplos de lo que llega a generar. Por ejemplo, she couldn't imagine how she could deal with a man who was so strong and terrifying in his temper and lack or physical touch. Es una oración, pues tiene coherencia. Acá se muestran más. Entonces, después de las 1000 iteraciones, lo que hace es guardar como un punto de control del entrenamiento que tuvimos, para después cargarlo el modelo entrenado. Esta parte pues es para iniciar otra sesión, pero ahorita como tenemos la sesión abierta no es necesario correr esto. Aquí es donde le vamos a pasar el checkpoint del modelo entrenado para generar de una manera pues más detallada oraciones. Por ejemplo, tenemos by the way, I can hear the phone ring. Considero que es una oración bastante coherente. También está I turn on my heel and walk back to my apartment. I'm sorry, I say dropping my phone on the floor. I feel his blue eyes on mine and his blue ones on mine. O sea, hay oraciones muy coherentes. I'm sorry, I'm say softly, I've got to go.
In fact, she says, I can't believe it is going to be. O sea, hay muchas oraciones que genera de una manera pues bastante buena, ¿no? La verdad que lo hace de una manera bastante decente, por así decirlo. Acá pues es para generar texto, esta parte, de manera más afinada en GPT-2, donde utilizamos el prefix mom. Este argumento establece el prefijo que se utilizará al generar texto. El modelo tomará este prefijo y generará una continuación que crea que es probable basándose en lo que ha aprendido durante el entrenamiento. Y bueno, por ejemplo está Mom, no. She just been telling herself I was the bad guy. O por ejemplo, I don't need to find you. Hace como diálogos que diría la mamá, por así decirlo. Por ejemplo, Mom takes words. I'm not sure I can do anything but about it. Were the only words she couldn't think of. He said and put his hands on her shoulders to get her to the door. Son palabras que podría decir, oraciones que podría decir una mamá, o al menos así lo genera el modelo. Por ejemplo, Mom, I'm you, but I can be. He said and turned the wheel. You don't have to be. He said and leaned against the steering wheel. I'm sorry. He said and pulled her back against the hill. Acá tenemos el código para guardar el texto generado en un archivo. Más que nada, pues lo primero que le ponemos es el nombre que vamos a querer que sea con el año, el mes y el día. Y acá abajo está lo de generate file, que el texto generado en len tendrá la longitud de 500 tokens de texto. El número de ejemplos es el número de samples, muestras independientes de texto que se generarán. El temperature es de 0.7. Un valor más alto hará que el texto sea más aleatorio, mientras que un valor más bajo será que el texto sea más predecible. Y aquí ya es la celda para que se haga la descarga del archivo. Y aquí está el archivo generado. Cada vez que se corra esa celda se generará un archivo nuevo. Y por ejemplo aquí está una muestra que dice Sarila. Her new boyfriend had given up hope after the night of passion. Her family didn't want her to feel that way. We found out about Jamie. He snapped, I'm sorry. I'm not sure I can go back to Jamie. En general son oraciones bastante buenas, bastante coherentes, nada aleatorio. Y ya esta sería una parte de la celda para generar un modelo de 774 millones de parámetros, pero actualmente mi unidad de Colab no es capaz de ejecutar eso, pero es prácticamente lo mismo de arriba, pero con un modelo más grande y utilizando el prefix he will be. Entonces, pues más que nada esto es la implementación de GPT-2 en código, y esta última celda pues es para matarla, terminar la sesión, por así decirlo, por si existen errores o por si ya no quieres seguir en tiempo de ejecución. De mi parte es todo, espero que haya quedado todo claro y saludos, profesor, hasta luego.